nuestro medio, pero es importante que sepamos, igual que las esquistosomiasis, ¿no? Entonces, estos parásitos de filarias, estos ya no son platelmintos, sino son nemátodos, ¿no? Son nemátodos que también estos son de sexos diferenciados. Los nemátodos son gusanos cilíndricos que les había dicho, ¿no? Son gusanos cilíndricos que eh, van a producirnos daño, ¿no? Entonces vamos a ir hablando. Las especies más frecuentes que producen daño son la Bucheria bancrofti, Onchocerca volvulus, ¿no? Y la Bucheria malayi y el Loa Loa, que están a nivel de el Onchocerca volvulus y el Loa Loa, más afectan a la dermis. Sin embargo, la Manzonella, Osardi y el Draculungus no son tan frecuentes, pero puede haber, ¿no? Entonces, como les decía, estos filarias son gusanos alargados, ¿no? Delgados, filiformes o filariformes, ¿no? Súper delgados, como cabellos serían, ¿no? Donde estas presentan una boca muy simple, circular, alargada, ¿ya? Entonces, en este caso, también van a habitar más que todo estos parásitos de filaria en el sistema linfático, ¿no? Y algunas especies en los tejidos y cavidades del hospedero. Entonces, la mayoría de estas especies de filarias son ovíparas, ya que la hembra deposita embriones, ¿no? Tenemos a las microfilarias envainadas, como pueden observar en la imagen, como si estuviese en una bolsita, ¿no? Y las microfilarias no envainadas o desnudas también. Estas pueden medir de 0.2 a 0.4 milímetros, recubiertos por células epidérmicas planas, y estas van a presentar un anillo nervioso, esbozos de boca, o sea, no se puede ver exactamente si tiene boca o no, y también de intestino, ¿ya? Y tienen su poro excretor y ano, ¿no? Por eso dice esbozos nada más, vestigios, ¿no? Chiquitos, no se puede diferenciar si es como una boca exactamente. Los huéspedes intermediarios y transmisores de esta filariasis son varias especies, en este caso son varias especies, pero de los mosquitos, más que todo los mosquitos culex o los mosquitos aedes, ¿no? Entonces, más que todo de la especie Simulium, ya van a producirnos, entonces van a decirnos, la filariasis había sido transmitida por vectores, ¿no? Por esos mosquitos que les he mencionado, y va a afectar más que todo su hábitat, es el sistema linfático, y en algunas especies pueden ir hasta la dermis, ¿no? Entonces, estos vectores, ¿no? Van a atacar, estos vectores más que todo atacan en la noche, ¿no? O puede ser en el día también. Algunas veces se ha encontrado en cualquier hora del día a esos simúlidos, ¿no? Entonces, hay fenómenos que van a involucrar varios factores a nivel del huésped. Por ejemplo, si el paciente no duerme, está en vigilia, donde va a haber, porque está en vigilia nuestro hospedero, va a haber descenso de la temperatura corporal y de la presión de oxígeno, entonces aumenta la tensión de lo que es el anhídrido carbónico y la acidez corporal, y por tanto estos simúlidos no nos pueden picar, ¿no? Entonces, doctor, estaríamos nomás toda la vida en vigilia, ¿no? Sería, pero no se puede aguantar, ¿no? Si cada noche no duermen, van a ir perdiendo años también. Al disminuir también la actividad adrenal, va a bajar lo que es la eliminación de agua y de las sales a través del riñón. Eso también es un poco desfavorable para el mosquito. Los adultos, ¿no? Y en ocasiones lo que son las microfilarias van a producir reacciones de tipo inflamatoria, y son típicas, pero de acuerdo a la localización del huésped, ¿no? Y las especies responsables. Entonces, acá tenemos la Brugia malayi. ¿Qué forma clínica nos va a dar? ¿No? La filariosis y linfática. ¿Ya? ¿Y dónde vamos a localizar? Al adulto. Vamos a localizar a los vasos linfáticos y las microfilarias en la sangre periférica. La Loa Loa, que les había dicho que nos va a producir, ¿no? La forma clínica que se presenta es la filariosis cutáneo dérmica. Y van a ir a localizarse estas Loa Loas en la dermis y también las microfilarias en la sangre periférica. Tenemos al Onchocerca volvulus,
solo vamos a encontrar las microfilarias, ¿no? Solo vamos a buscar microfilarias y van a estar en la piel, la oncocerca volvulus, que es más frecuente de estas filariosis. Tenemos a la Draculuncus medinensis, ¿no? ¿Qué forma clínica va a presentar? Draculuncosis, vamos a decir, ¿no? Si nosotros encontramos en el diagnóstico por gota gruesa, ¿no? A los Draculuncus, entonces decimos Draculuncosis. Y vamos a localizar en la dermis y en el exterior las microfilarias. Luego tenemos lo que es la Manzonella osardi. La Manzonella osardi, esta no tiene clínica, es asintomática, ¿no? Es decir, no produce ninguna enfermedad, por eso dice apatógena, ¿no? Si ustedes encuentran o en el laboratorio van a leer, tiene Manzonella osardi, entonces no hay que dar tratamiento porque no produce enfermedad, pero puede localizarse, ¿no? En las serosas, ¿ya? Y las microfilarias van a estar en la sangre periférica. La Manzonella pertans, esta es poco patógeno, es decir, puede o no dar enfermedad, pero vamos a buscar los adultos en la dermis y las microfilarias también van a estar en la dermis. Entonces hablamos de la oncocercosis, que les había dicho que es muy frecuente la oncocercosis. ¿Cuáles son los sinónimos que lleva este oncocerca? ¿No? Algunos le dicen la enfermedad de los robles, otros lo llaman la filariosis de los ríos, ceguera de los ríos, filariosis cegante, crocro, ¿no? De acuerdo a los países, erisipela de la costa, malmorado, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se define esta parasitosis? Es una enfermedad parasitaria que se va a caracterizar por la presencia de tumoraciones subcutáneas. Frecuentemente estas tumoraciones subcutáneas son profundas y estas pueden ser múltiples tumoraciones a nivel de lo que es la espalda, ¿no? Puede haber por acá en el omóplato izquierdo, omóplato derecho, podemos observar unos 4 o 5 eh, eh, tumoraciones subcutáneas tamaño de un limón, ¿no? Y a eso se denomina oncocercomas, porque son tamaño de un limón, imagínense. Entonces, también estos oncocercas volvulos se pueden ir a los ojos, ¿no? Y a la piel también, ¿no? Aparte, cualquier parte. Entonces, la oncocercosis había sido causada por el oncocerca volvulus, que este es un parásito metaxémico. ¿Por qué se dice que es metaxémico? Porque tiene varios, en este caso, varias especies de mosquitos que van a producir la enfermedad, van a transportar, ¿no? Entonces es transmitido, dice, ¿no? Por mosquitos del género Simulium, ¿no? El cual ha sido descubierta en 1983. La oncocercosis es muy antigua, ha sido estudiada por Leucard, ¿no? Donde ha estudiado a ejemplares de gusanillos que estaban en la piel de los nativos, dice, ¿no? De los nativos. La morfología de estos oncocercas es un gusano de color blanco, opalescente, transparente, con estriaciones transversales en la cutícula. El macho puede medir de 19 hasta 24 milímetros de longitud por 130, a 200 micras de diámetro, ¿no? Entonces, los embriones dentro del útero son al principio de forma ovalada, pero más tarde estos se van a ir elongando. Los gusanos adultos se encuentran entrelazados dentro de un nódulo que hemos dicho que es el oncocercoma. Esto es un estudio de lo que es del oncocerca, un estudio histopatológico, ¿ya? También estos oncocercomas podemos encontrar en la región temporal y en lo que son la región occipital del cráneo. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo evolutivo? El ciclo evolutivo empieza con un mosquito que esté infectado, que esté cargado de huevos larvados, ¿no? Que está en su tórax, y al momento de a nosotros picarnos a un paciente sano, va a introducir a esas formas larvarias de, en este caso, las microfilarias que va a tener en su probóscide, ¿no? Entonces, este mosquito es del género Simulius. Una vez que nos pica, el mosquito del género Simulius nos va a introducir a los huevos larvados,
ya, a los huevos larvados, L3, y estos se van a ir al tejido subcutáneo. Estamos hablando del oncocerca, se va a la dermis, ¿no? Al tejido subcutáneo, y en el tejido subcutáneo estos se van a formar en adultos, ya, adultos, y forman lo que es el oncocercoma. Estos adultos, estos oncocercomas tienen a los adultos, que son a los adultos, es decir, ese oncocercoma tiene a los adultos y cuando nosotros hacemos una ecografía podemos ver que están en movimiento los gusanos. Entonces hacemos diagnósticos diferenciales de este oncocercoma con lo que son los lipomas. Los lipomas también son, algunos son superficiales, profundos o adheridos a capas profundas, ¿no? Entonces con la ecografía podemos ver esa situación. Estas microfilarias o adultos son las formas diagnósticas que podemos hacer. Nosotros buscamos a esa larva y vamos a diagnosticar filariasis. Entonces, una vez que ya en el cuerpo del humano ya está este oncocercoma, viene un simúlido que no está infectado, pica al paciente que está infectado tiene microfilarias, es diagnosticado de microfilaria, el mosquito simúlidos va a ingerir de la sangre que estén contenidas con microfilarias y de esa manera el simúlido se va a infectar. Y en el tórax de este simúlido se va a empezar a desarrollar, ¿no? Esas microfilarias se desarrollan y se van a convertir en larvas L1 hasta llegar a su madurez, que es la forma infectante, la larva L3. Esa larva L3 está ya preparado, ¿no? Está dentro de ese simúlido directo para picar. Una vez que ya tiene hambre, se va a la probóscide, esos larvas L3 de las filarias, y de esa manera completa el ciclo evolutivo. Entonces, doctora, acá, si nosotros erradicamos a los mosquitos simúlidos, ya no va a haber filariasis, exactamente, ya no va a haber filariasis, ¿no? Entonces, debemos prevenir nosotros igual como en la malaria, ¿no? A la Aedes aegypti, como utilizábamos repelentes, no tiene que haber aguas que estén contenidas en llantas o pozas de agua, ¿no? Algunas veces hacen excavaciones con tractores para que se llene el agua en tiempo de lluvia y de ahí van a tomar las vacas, ¿no? Entonces, en ese caso se debe evitar esas situaciones porque favorece para el desarrollo de estas especies de simúlidos. Entonces, estos, como les hablaba, estos son los oncocercomas. Ustedes ven este nódulo y viene de esas áreas pesqueras, ¿no? Tienen que pensar en oncocercosis, ¿no? Ahora también los lipomas son igual así, blanditos, lo tocas son blanditos. Y cuando vas a tocar, cuando hablamos de la filaria, de la oncocercoma o de la oncocercosis, se puede palpar los gusanitos, ¿no? Algo diferente al lipoma. El lipoma es de crecimiento lento, no duele nada, sin embargo acá va a estar caliente, ¿no? Bien tersa, como bien estirada, roja, ¿no? Entonces, de acá puede migrar también a los linfáticos cutáneos, ¿ya? Y puede causar una reacción inmunitaria, produciendo lesiones muy severas a los órganos que vaya a afectar. Cuando nosotros hacemos un hemograma, vamos a ver en la serie blanca hipereosinofilia, mayor cantidad de eosinófilos aumentados, ¿ya? Entonces, el hombre es el único huésped definitivo, ¿no? El hospedero definitivo es el hombre. Pero ¿por qué decimos? Les voy repitiendo, espero que les quede claro que cuando encontramos en el huésped la forma adulta, se dice que es un huésped definitivo. Si encontramos formas larvarias, se dice que es un huésped intermediario. Entonces, las manifestaciones clínicas van a variar, ¿no? De manera considerable en ambos sexos, ¿ya? Entonces, estas parasitosis, las filariasis, van a presentar siempre manifestaciones cutáneas, ¿no? Tienen que ver esos oncocercomas, recién van a hablar de filariasis, y están dadas, como les digo o les dije, por nódulos subcutáneos, tumoraciones. Entonces, existe acá una infiltración o alergia cutánea. La piel, ya les había adelantado, se pone tersa, lustrosa, eritematosa rojiza, caliente, eso es hipertermia, ¿no? Localizada, solo esa parte de la oncocercoma es caliente, otros lados está normal, ¿no? Es como si estuviesen ahorita, fíjense ustedes, en el antebrazo tal vez,
que aparezca un nódulo, es como si lo metieran un limón, ¿no? O una canica grande. Entonces así se ve el oncocercoma, pero esa parte nomás está enrojecida, caliente, dolorosa, ¿no? Entonces por eso adquiere una coloración violácea oscura en la piel. A eso lo conocen, a esos oncocercomas en algunos países como malmorado, tiene malmorado, dicen, ¿no? Y después pasa el tiempo, la piel pierde la elasticidad, ya no está tersa y se vuelve bien flácida, ¿no? Porque tal vez los microfilarias han migrado y a eso también le denominan cara de perro. ¿Alguna vez han visto a una paciente con obesidad mórbida, ¿no? Con un índice de masa corporal más de 34, ¿no? Y de repente empieza a perder peso, ¿no? O es que ha sufrido diabetes y cuando los pacientes obesos tienen diabetes, empiezan a perder peso, ¿no? Entonces ahí se ve todo como desinflamado, toda una bolsa, ¿no? Está flácida la piel, a eso le dicen como cara de perro, ¿no? Hay algunos perros que cuelgan, ¿no? Entonces en África está un oncocercosis, le conocen como piel de leopardo, porque imagínense que tengas en la espalda unos 5 o 6 oncocercomas y se hacen flácidos, se vuelven de color violáceo, va a ser como leopardo, ¿no? O también le dicen inglés colgante, ¿no? Inglés colgantes. A nivel ocular también se puede ir, les mencionaba, entonces puede producir lesiones oculares representadas como por queratitis punteada, queratitis esclerosante, iritis, ¿no? Y la corioretinitis, y en algunos casos graves va a producir hasta atrofia del nervio óptico. Entonces, nadie se salva de sufrir filariasis, ¿no? La susceptibilidad a la infección es universal. Quien sea puede sufrir de filariasis. Según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Se dice que estaba proyectado para hasta este 2023 declarar libre de filariasis, pero con la pandemia ya ha ido retrasando, ¿no? Entonces, tampoco, si digamos, ese niño ha sufrido, digamos, cuando tenía 15 años, ha sufrido de oncocercosis, de filariasis. Ahora, digamos, la pregunta es, ¿no? Si yo sufro a los 15 años de oncocercosis, ¿será que puedo sufrir otra vez a los 35 años? ¿No? Se pregunta uno. Sí, no se ha demostrado inmunidad, ¿no? No hay acá, no trabaja aquí la inmunidad adquirida, ¿no? Igual nomás el paciente no está exento de la reinfección, puede volver a reinfectarse, ¿no? Aunque haya realizado el tratamiento, puede volver a reinfectarse. Como verán ustedes, esto es siempre cuando buscan en Google aparece esto, ¿no? Entonces habían sido las filarias, ¿ya? ¿Cómo voy a diagnosticar la filariasis? Aparte de que me va a ayudar para el diagnóstico, los estudios o los aspectos epidemiológicos, también es importante los datos clínicos. Entonces, yo voy a diagnosticar filariasis cuando vea presencia de nódulos, ¿no? Los lipomas también no salen solo uno, salen dos, tres, ¿no? A veces en la cabeza, en la espalda. Como no duele, puede estar ahí, no se hurga, ¿ya? Pero algunas veces si te sale, por ejemplo, en el dorso de la palma de la mano, se ve feo, ¿no? Si es una mujer que trabaja en oficina con las computadoras, entonces tienen que siempre hacer biopsia para descartar si es maligno o benigno, ¿ya? Muy importante, jóvenes. Entonces, para diagnosticar filariasis, los datos clínicos son bien importantes, presencia de nódulos, ¿no? A nivel subcutáneo, si es que hay una enfermedad ocular, la iritis que les decía, ¿no? La corioretinitis, etcétera. O también cuando hacemos un hemograma puede haber una aumento, es decir, la serie blanca, es decir, los eosinófilos estén súper elevados, me tiene que llamar la atención y aparte esos nódulos, ¿no? Entonces hacemos biopsia de la piel de ese oncocercoma y podemos observar microfilarias, ¿no? Microfilarias. ¿Qué es biopsia? Estudio de tejidos, ¿no? Que pueden medir estas microfilarias de 300 a 400 micras. Aparte de eso, puedo pedir otros diagnósticos parasitológicos indirectos, como la inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia directa, hemoaglutinación indirecta, ¿no? O puedo hacer en su último caso inmunodifusión en gel también, se dice, ¿no? Una vez que ya tengo el diagnóstico, tengo que tratarlo. Hemos dicho que los oncocercomas son tumoraciones que pueden estar
o pueden ser estos múltiples, ¿no? Entonces, esas tumoraciones con lo que es la anestesia localizada, una anestesia local, vamos a desnodulizarlo. En esos nódulos que han visto, vamos a hacer una incisión, no nosotros, ¿no? Aparte de muchos estudios, tiene que ser el cirujano lo va a desnodulizar, ¿no? De acuerdo también al estudio de la ecografía, de acuerdo al estudio de la ecografía. Ya si está profundo, si está superficial. Pero hemos dicho en las oncocercosis son profundos los nódulos, ¿no? Entonces, este es el tratamiento masivo que va a disminuir en forma importante el avance de la enfermedad de la filaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque en esos oncocercomas están llenos de microfilarias, ¿no? Por eso es importante ese tratamiento, ¿no? Por eso está con mayúscula. Pero podemos utilizar tratamientos, es decir, en este caso antiparasitarios, como el dietilcarbamazina, que es el nombre genérico, y lo que está entre paréntesis es el nombre comercial, ¿no? El letrozano. Esta solo va a actuar contra microfilarias, nada más, microfilarias, pero carece de acción contra los adultos. Si hay adultos, filarias adultos, no va a actuar, ¿no? Va a producir lo que es la reacción de Masotti. Entonces, no puedo, a ver, ¿cómo? ¿Qué es la reacción de Masotti? Si yo le doy al paciente dietilcarbamazina y mi paciente tiene solo los adultos de filaria, le produce esa reacción de Masotti, ¿ya? Y si es que solo tiene microfilaria, le doy dietilcarbamazina, entonces en ese caso va a erradicar, ¿no? Puedo darle también, en caso de que, como solo actúa para las microfilarias, la dietilcarbamazina, voy a darle la suramina. La suramina es específicamente para gusanos adultos, pero hay que tener mucho cuidado porque si es que mi paciente sufre de una insuficiencia renal o tiene alguna falla a nivel de los riñones, no puedo dar suramina porque va a deprimir la corteza renal, ¿no? ¿Cómo puedo evitarlo o cómo puedo hacer la profilaxis? Hemos dicho que está más en pacientes que viven en condiciones precarias, ¿no? Entonces hay que mejorar el nivel socioeconómico, introduciendo trabajos, ¿no? También es importante, como esta filariasis es producida por vectores, es una enfermedad transmitida por vectores, entonces ningún animal sufre, aparte del ser humano que es un vertebrado, ningún animal va a sufrir de filariasis, solo el humano, ¿no? Entonces hay que luchar contra estos transmisores de estos vectores, ¿no? Que están en los arroyos que les había anticipado y van a aumentar de cantidad estos vectores cuando son épocas de lluvia. Cuando son épocas de lluvia. Bueno, no les voy a aburrir. Eso es todo en cuanto a la clase de hoy.